Con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows y Urbanización Villa Olímpica presenta Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener nuevamente en nuestro set al doctor Luis Gómez Pimienta, médico pediatra, una de las personas más conocedoras de la problemática política del departamento de La Guajira, es alcalde de la ciudad de Riohacha, ex viceministro de Salud, persona que maneja el tema de la península más hermosa del mundo. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, para entrar en materia, para nadie es un secreto que La Guajira está convulsionada políticamente. ¿Usted cómo analiza la situación que se está viviendo en su departamento? Bueno, yo pienso que es la evolución de un proyecto y de un modelo de hacer política que ya colapsó, que llegó a su fin. Es una política que viene desde los años 30 con fundamento en proyectos familiares, como ha sucedido en muchas partes del país, pero que también tiene una contribución muy importante en la actual crisis política, ética y humanitaria del departamento, una gran incidencia de decisiones del gobierno nacional. Por ejemplo, el planteamiento de reducción del tamaño del Estado, por lo menos en tres aspectos importantes de la economía del departamento, la afectó. Uno, la desaparición de Proaguas. ¿Qué fue Proaguas? En 1926 el gobierno nacional crea la Comisión Nacional de Aguas. En La Guajira, entre 1926 y 1946, instalan, fueron 29 pozos con molinos de viento, y en 1955, en el gobierno del general Rojas Pinilla, se crea Proaguas, con un plan de instalación y perforación mínima de 15 pozos con molinos, y además la construcción de jagüeyes. El inventario de Proaguas en 1972 para La Guajira era de 625 pozos con molinos a motor, 425 jagüeyes y 318 pozos anillados. Desaparece Proaguas, desaparece todo el equipo de perforación, de mantenimiento de motoniveladoras, la nómina de obreros y toda esa infraestructura que fue constituida a partir de 1926, desaparece. ¿En qué año desaparece, doctor? Con el gobierno del doctor Gaviria, en los políticas, de la apertura económica. La apertura económica y la reducción del tamaño del Estado. Ese es un tema, una de las causas que agudiza. ¿Cuántas personas quedan sin empleo? ¿Cuántas familias se ven afectadas por esa decisión del presidente Gaviria? Bueno, eso afecta a toda la población que está al norte y al este del río Ranchería, que puede equivaler al más o menos el 60% de la población total del departamento. Hubo otra decisión que afectó también la economía y las condiciones de vida del departamento de La Guajira, que fue la desaparición de Salinas, también dentro de la política de la reducción del tamaño del Estado. Salinas desaparece. ¿En qué año desaparece? Desaparece. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Gaviria también. Oh, qué tanto daño. Y a pesar de que en gobiernos anteriores se tenía la idea de la transformación en una empresa de economía mixta con participación de los indígenas, donde los indígenas quedaron al fin con una parte de las acciones, pero se desmontó la empresa como tal. Eso fue un golpe al ingreso laboral. ¿Socialmente qué significaba Salinas? Socialmente significaba que la planta de base, la planta de cargo de bases de Salinas eran guayús, y la explotación por temporada era dividida entre explotación mecanizada y explotación artesanal, que era pico, pala y carretilla. ¿Concentración de indígenas? Concentración de indígenas durante un periodo bastante largo. Eran miles de indígenas, eran cientos de familias que durante un periodo tenían ingresos y que tenía un valor agregado desde el punto de vista de salud. Facilitaba que las autoridades de salud pública hiciesen diagnóstico de tuberculosis y vacunación por concentración. La otra decisión del orden nacional que afectó a la población de La Guajira, especialmente a los guayú, es el tema del puerto. El gobierno nacional constituyó una zona aduanera de naturaleza especial que comprende Uribia, Manaure y Maicao.
pero el epicentro del comercio Maicao y el puerto en Portete, que es Uribia. Allí, durante el funcionamiento a plenitud de esos dos, eran dos muelles, Puerto Nuevo y Bahía Portete, ambos dentro de la misma bahía, a plenitud de la actividad de eso, un barco grande que oscilaba en carga entre el equivalente de 70 a 90 camiones de 10 toneladas. Y como la operación era manual, era una operación que duraba 3 días, 70 o 90 viajes de camión, cada uno con 2 ayudantes, con un conductor, más la caravana que lo acompañaba, más los vendedores de comida, más los vendedores de agua. 3.000 personas, incluso, 4.000 personas. Incluso el mercado de las trabajadoras sexuales, con una cosa adicional que tiene mucho que ver con la salud y el trabajo de los indígenas, y es que los barcos le proporcionaban agua apta para consumo humano mientras estaban trabajando. Entonces, el gobierno crea la zona aduanera de naturaleza especial, pero a la vez empieza a estrangularla. Entonces, cuotas para textiles, cuotas para confecciones. También el gobierno de Gaviria. Y posteriormente el gobierno que lo sucedió. El círculo alrededor del cuello económico del puerto se fue cerrando y de Maicao. Entonces, cuota para textiles, cuota para confecciones, cuota para calzado, cuotas para licores, cuotas para cigarrillos. Mientras tanto, los caminos del contrabando para otras ciudades en el interior del país eran más o menos expeditos. Eso quita oportunidad laboral, merma condiciones de vida a los que se beneficiaban de la actividad del puerto, pero a su vez reduce el tamaño del comercio de Maicao. Entonces, allí hay un elemento adicional a la disminución del ingreso, y es que la vigilancia, que era en el 80% de Maicao, en casi todo o todas las instalaciones comerciales eran de Guayú. Ese espacio de trabajo laboral también se pierde. Entonces, si ustedes miran la evolución de los problemas de La Guajira que vienen desde atrás, y se agudizan, pero se agudizan coincidiendo con esas tres decisiones. Antes de que llegue a su conclusión, ¿cuántos empleos se pudieron haber perdido cuando termina Proaguas, cuando se cierra las salinas, cuando el puerto se reduce? Todo lo que hagamos un cálculo de 3 días de trabajo. 3 días de trabajo, 90 viajes a Maicao, 30 por 90, 3 por 90 son 270 operarios de camión. Y usted le pone unos 10 vehículos acompañando cada caravana, con de 5 a 10 personas dependiendo del tipo de vehículo, ahí van 50 más. Es decir, la eliminación de un viaje de un barco más o menos grande, relativamente grande para el puerto, le puede usted representar en 3 días la pérdida de unos 400 salarios mínimos. Bastante. Bastante. Y usted encontraba que los barcos estaban haciendo cola para el desembarque, ¿ya? Ya eso no existe. Entonces, la desaparición de Salinas, la desaparición de Proagua y el estrangulamiento del puerto de Bahía Portete y del comercio en Maicao ha contribuido a la agudización de los problemas sociales del departamento de La Guajira y a la crisis humanitaria que vive el departamento en este momento. El ajuste, la reducción y el ajuste del tamaño del Estado concluyó en que haya más de 100 niños indígenas muertos, que haya miles de indígenas desempleados, nómadas a través del desierto, que los programas de salud no los alcancen a ellos. Hacemos una primera pausa y ya continuamos. Centro Empresarial MIC abre las puertas de su nueva sede con la mejor infraestructura, equipos de última tecnología, biomédicos y metalmecánicos y el personal capacitado para brindarle un servicio con calidad. Ajustados a la norma ISO 17025, estamos ubicados en la carrera 46, número 5458. Visítenos y conozca nuestro amplio portafolio de servicios. Centro Empresarial MIC, construyendo el futuro. Hacemos una primera pausa y ya continuamos de lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Y yo soy www.lasnoticias.co, el único canal virtual que hay en la televisión regional. www.lasnoticias.co. Ya regresamos.
Luis Gómez Pimienta, médico pediatra, ex viceministro de Salud, ex alcalde de Riohacha y quiso ser gobernador recientemente, conocedor de la política del departamento de La Guajira. De verdad que cuando uno hace un balance de lo que está pasando, la gente piensa que eso fue ayer, que toda esta crisis empezó ayer. No, empezó hace más de 25, 26 años, doctor. Sí, si usted revisa los índices, desde antes incluso, desde los 60, los peores índices eran los de La Guajira. Nutrición, tasa de mortalidad infantil, escolaridad, cobertura de agua potable, que últimamente eso se ha agudizado por la crisis político-administrativa, por las medidas de ajuste del gobierno nacional, pero también por el crecimiento de la población. Riohacha, por ejemplo, mientras el crecimiento natural de la población, el rendimiento natural, como se dice técnicamente, era del 2 o 2.5%, Riohacha entre el 1983 y 1993 creció un 7% anual. Entonces hay factores que son propios de la política regional, propios de la política nacional, pero también de la misma dinámica de la población. Es una situación que exige el concurso de mucha gente y unas alternativas que no pueden ser, no deben ser exclusivamente de las organizaciones de izquierda o de las organizaciones sociales. La política tradicional penetra todas las propuestas ideológicas y las organizaciones de distintas tendencias. No es lo mismo el movimiento indígena del Cauca que el de La Guajira, y tampoco es lo mismo el Partido Verde o el Polo Democrático o la Alianza Social Independiente de Bogotá que la de La Guajira. Entonces, uno no puede decir que todo lo tradicional hay que desecharlo. Eso no es objetivo, no es correcto y no es justo. Entonces, uno puede hacer comparaciones. Por ejemplo, hay gente que se ufana de su militancia de izquierda y ha hecho acuerdos, ha hecho campaña y ha participado directa o indirectamente de los proyectos y las administraciones de dirigentes políticos comprometidos con la justicia en este momento. Lo mismo sucede con dirigentes indígenas. Hay dirigentes indígenas amenazados de muerte por defensa de sus derechos, pero hay dirigentes indígenas que son operadores de comedores escolares o que son operadores de la educación y tienen los mismos cuestionamientos de los operadores que no son indígenas, de los aríjunas. Entonces, la magnitud de la tragedia en el departamento de La Guajira, yo les decía que es ética, es política y es humanitaria, y la magnitud del esfuerzo que se debe hacer amerita el concurso de gente de muchas tendencias políticas e ideológicas, con un punto central, con algo que nos convoca, que es la crisis de La Guajira. ¿Unidad? Unidad alrededor de La Guajira. Ese es un punto no negociable, considero yo. Allí, ¿usted cree que sí es posible la unidad de amplios sectores de este departamento? Yo pienso que es posible. Hay motivación, hay preocupación. Lo que pasa es que hay sectores e individualidades preocupadas, motivadas y además con formación que han estado excluidas del quehacer político administrativo. Pero ahí está. Y debe ser de esa manera. Es un problema, una tragedia que afecta todas las capas sociales. A unos los afecta en sus condiciones de vida, a otros los afecta en su oportunidad laboral, a otros los afecta en su expectativa de años de existencia. De alguna manera afecta a todo. A algunos los afecta porque le frustra las posibilidades de expresarse en arte, de expresarse en letra, de demostrar y de aplicar el conocimiento adquirido en la academia. Entonces, esta es una tarea que no tiene límites ni ideológicos ni políticos, tiene exigencia de carácter ético y todo alrededor de la solución y de la recuperación del departamento y principalmente de su gente. Yo he hablado con algunos paisanos del departamento de La Guajira, en estos días me han estado llamando, y ellos se sienten víctimas del centralismo, que es que le está disparando al departamento de La Guajira, es acabar con La Guajira y tomarse La Guajira. Pero usted me está mostrando una perspectiva diferente, usted me está diciendo realmente que solamente la unidad de los guajiros frente a la situación que se vive, por todo lo que usted ha contado, de los años 90 a esta parte, es lo que pudiera salvar del colapso total a la península. La dirigencia nacional no es inocente, no está libre de responsabilidad, sin que eso quiera decir que la dirigencia de la Guajira no tenga culpas, o sea inocente, estamos muy lejos de eso. Pero hay una reciprocidad
en la política, en los intereses políticos y económicos. Una permisividad. Sí, y reciprocidad entre lo nacional y lo regional. Imagínese usted en la expedición de los avales recientemente, de los últimos 2 o 3 gobernadores, que ha habido polémica en el orden nacional por la expedición del aval. Los partidos que piden los avales no renuncian a pesar de las crisis internas, como cuando renunció Galán de la dirección de Cambio Radical. A pesar de eso, no renuncian a la decisión de entregar un aval, porque la reciprocidad son los votos que puede proporcionar ese sector político o ese candidato si es triunfante en el proceso electoral. Entonces, esta es una realidad que nos compete a nosotros principalmente afrontarla, enfrentarla y solucionarla, pero también donde hay una gran participación del modelo político y de la dirigencia nacional. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el doctor Luis Gómez Pimienta, ex viceministro de Salud, ex alcalde de Riohacha y conocedor de la letra menuda de la crisis política de la península más hermosa del mundo. Centro Empresarial MIC. Contamos con aliados estratégicos para ofrecer de manera integral servicios de suministro de equipos e instrumentos, mantenimiento preventivo, correctivo, diseño y montaje de proyectos industriales y el más reconocido, servicio de calibración para todos sus instrumentos y equipos biomédicos, industriales y metalmecánicos. Con más de 19 años de experiencia posicionados en el sector industrial y el sector salud, certificados por la norma ISO 9001. Somos la solución que su empresa necesita. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30 y yo también soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado, único canal virtual que hay en la televisión, canal IP. El principal programa que tuvimos se llama Emergente. Después vienen 2 loterías. Después viene un especial que hicimos con Julián Rojas. Después viene Noticias Telecaribe de las 6:30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Doctor Luis Gómez Pimienta, finalmente, nos ha hablado de toda la crisis, de todo lo que ha pasado y que ha concluido con este desastre que se vive en la hermosa Guajira. Recientemente, Guillén, el periodista, que ha sido un crítico constante de las administraciones públicas de La Guajira, creo que él no tiene mucho conocimiento de lo que usted ha contextualizado, ha propuesto su nombre para que salve el departamento. ¿Usted sabía eso? Estoy en un periodo de observación de la reacción de las personas común y corriente. Las decisiones electorales las toman las personas, el ciudadano común y corriente, o por convicción, o por presión, o por miedo, por soborno, por muchas razones. Entonces, lo primero que debemos hacer es leer sin desesperación y sin pasión la reacción de la gente. Hacer una mirada muy juiciosa, muy rigurosa de la realidad, no solo social, sino también de la relación económica, de la realidad económica. Yo pienso que hay 2 cosas que cualquier persona que asuma la dirección del departamento de La Guajira debe tener en cuenta como prioritaria, que es la mujer y la universidad. La mujer porque es un camino, un puente que nos ayuda a resolver el problema. El problema de la desnutrición puede tener una salvaguarda entre el momento de la concepción y los 2 años de edad si se integra toda la atención que amerita tanto el niño como la mujer embarazada. Hay 4 elementos determinantes de la salud. 1, el control del embarazo. 2, la atención del parto. 3, la aplicación de las vacunas tanto a la materna como al niño. Y 4, la alimentación. Entonces, el tema de mujer es un tema central. Además hay una observación mundial y es que a mayor escolaridad, menor mortalidad infantil, mayor escolaridad en la madre. Entonces yo pienso que hay 2 cosas que son no negociables en un plan de recuperación del departamento de La Guajira, que es mujer, y 2, universidad. La Universidad de La Guajira hay que salvarla, no simplemente por la crisis en que está, sino que la esperanza
de la transformación de La Guajira mediante la aplicación del conocimiento adquirido está en los egresados de la universidad. Entonces son dos temas que no necesitan tanta elucubración, tanta discusión. Dos temas centrales dentro de la recuperación y la superación de la tragedia de La Guajira están en políticas sociales alrededor de la mujer y el salvamento o la salvación de la universidad. ¿Usted cree que La Guajira debe reconstruirse? Yo creo que en términos sociales lo que se amerita es una reconstrucción. Mire, la gente dice que los políticos, claro, los políticos tienen responsabilidad porque dirigen, porque ejecutan. Todos tienen responsabilidad por los que votan, eso, por los que los eligen. Por eso yo le decía que nosotros estamos en una lectura de la reacción en este momento del elector común y corriente. Es que el elector no puede escudarse en que lo presionan. Y es gravísimo desde el punto de vista ético, social, que el ciudadano negocia el voto, porque negocia su dignidad, negocia su futuro, negocia su estabilidad, negocia su seguridad, negocia la paz también. El principal programa que tuvimos se llama Emergente. Después vienen 2 loterías. Después viene un especial que hicimos con Julián Rojas. Después viene Noticias Telecaribe de las 6:30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Doctor Luis Gómez, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a Versión Libre, gracias a todo el equipo técnico y a la teleaudiencia. Bueno, está en la misión de observación. No está seguro, ¿no? De verdad que no lo veo como decidido a aprobar, pero vamos, de pronto lo apoyan. La gente, bueno, fue un buen alcalde de Riohacha, ¿no? Sí. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Esa gente que hace cositas. Mire, todo lo que ha contado el doctor Luis Gómez de los años 90, cómo han venido desmejorando a La Guajira. Lo dejaron sin agua, sin empleo, sin puertos, sin la posibilidad de sobrevivir. Y si no hay recursos, la gente se muere. Algunos se mueren de sed, otros se mueren de hambre y otros pues hacen cosas indebidas y terminan también muertos. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copy, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.